Yo fui encontrado por Juan de Ávila y de ese encuentro soy simplemente un pequeño discípulo y pobre discípulo de este maestro de maestros. Me ha hecho tan más bien que yo haya podido escribir sobre él. Porque puedo decir que si soy creyente y sacerdote, precisamente se lo debo a la doctrina del apóstol de Andalucía. Y porque soy andaluz y me siento andaluz y siempre no reniego de mis raíces, tanto onubense como hispalense, y de todo el trabajo que durante casi 16 años como director de Odisur me recorrí Andalucía, unas veces como con el tema de periodístico, otras veces de cultura y otras veces de predicación de la religiosidad popular. Me siento como un cordobés más y mi primera publicación se la debo a esta diócesis de Córdoba en 1986. Gracias a la fundación de Cajasur, entonces su presidente, don Miguel Castillejo, se publicó mi tesis hoy agotada y que próximamente saldrá una segunda edición ya ampliada alrededor de la fiesta de este año. Por lo tanto, se lo tengo que agradecer a esta diócesis. Pero además porque cuento con amigos aquí y amigos entrañables, podría decir muchos de los que están aquí y otros que no han podido venir. Pero también me une desde siempre de esas amistades que se hace de Roma y que siempre nos reíamos mucho, don Demetrio y yo, y que se ha mantenido a lo largo de los años. Yo le doy las gracias al señor obispo de Córdoba, don Demetrio, por esta invitación, por volver a lo que ha fundamentado mi vida sacerdotal, como es la figura de Juan de Ávila. Mi enhorabuena a José, al rector de este centro diocesano de San Juan de Ávila. He quedado gratamente sorprendido de lo que se ha hecho alrededor y en la iglesia de nuestro maestro. Enhorabuena, señor obispo, enhorabuena, José, y todos tus colaboradores, porque realmente está la casa llena de unción avilista. Y mi felicitación, como no, también a los que han hecho el vídeo. Como me gusta el medio de la comunicación, creo que es un material buenísimo. Enhorabuena. Y gracias a todos los vosotros presentes, porque me vais a aguantar hasta la 1:30. Yo corto. La conferencia está escrita, ¿me entiendes? Por lo tanto, a mí no me gusta hablar con papeles. Solamente en raras ocasiones las homilías, como no sea cosas así de Estado, cosas así que si te toca escribirla, no me suele gustar. Así que yo tengo aquí el papel, tengo que tenerlo porque tengo que citar textos del santo, pero yo voy a hablar porque siempre se hace más llevadero. Y ustedes no han venido aquí a mortificaros, ¿eh? Después yo siempre, las mortificaciones no se dicen, se duerme en el suelo, pero no se dicen. Muy bien. A mí me ha servido, me llamó el 4 de diciembre y digo, pero hombre, de esto hay muy poco hecho. Y yo no, bueno, yo me he metido en la eclesiología, pero le doy las gracias a don Demetrio porque me ha ayudado mucho. Y curiosamente es verdad que no hay. Hay un artículo de 1947 sobre los confesores especiales para niños, según el beato Juan de Ávila. Después las voces que hay en el diccionario de Esquerda Bifé y alguna que otra cosa más. Curiosamente, Juan de Ávila se ha estudiado como predicador y no se ha estudiado la segunda parte de este reformador. Es que después de los largos sermones y de los sentidos sermones se tiraba horas y horas en el confesionario. Por lo tanto, estamos ante un maestro de confesores. Pero tiene sentido mirar a un personaje del siglo XVI español como referente para superar la crisis del sacramento de la penitencia hoy
en nuestro mundo global, secularizado, etcétera? ¿Puede haber algo de nostalgia espiritual, falta de idea o ausencia de modelos espiritual y por eso miramos Ávila? Pensamos que nada de eso, sino que sigue siendo la máxima evangélica la que nos tiene que mover. Un padre de familia sabe sacar de su arca cosas nuevas y viejas, y se nos presenta una figura sacerdotal con una visión teológica, pastoral, espiritual y testimonial que trasciende a toda época y que su pensamiento sobre el sacramento de la confesión es perenne. El patrón del clero secular español es uno de los exponentes más principales de la necesidad de reforma eclesial, tanto personal como institucional, que se vive desde 1525 a 1569, donde él muere. En un mundo sumamente complejo, en la historia civil mismo española, intelectual y espiritual de Europa, que yo no me voy a meter, pero que todos la conocéis. El primer punto es el apóstol de Andalucía, maestro de confesores. Entremos en el marco eclesiológico. ¿Qué iglesia vive Juan de Ávila? Es la que va del Renacimiento a la Reforma Católica. En ella se debatía una lucha de una iglesia que, anclada en muchas concesiones medievales, no estaba en sintonía con los deseos de reforma in capite et in membris, pedida por concilios, reyes, obispos, religiosos y fieles. Las altas jerarquías, papas y obispos y dignidades sacerdotales parecían más unidas a negocios seculares que a los oficios de predicación y santificación del pueblo de Dios. Pero para el apóstol de Andalucía, sin reforma del clero, no hay regeneración de la Iglesia. Antes de entrar a abordar el objeto de nuestro tema, permitirme un telón de fondo teológico, que es mencionar e introducirnos en los elementos claves de su cristología, eclesiología y pneumatología. Vamos a ver. Todo el hilo conductor del pensamiento avilista es una concepción tremendamente bíblica y patrística de Dios. Dios, que es amor, predica amor y envía amor. Y ese amor se ha desbordado en la misericordia del Dios humanado. Y ese Dios humanado lo contempla Él crucificado y abandonado. Por eso, para entender el misterio de Dios, hay que tener presente ante todo el proceso amoroso ad intra y ad extra de la comunidad trinitaria. Lo mismo que el ser de la Iglesia tiene su origen, curiosamente, en la perfección de la divina esencia de ese Dios que es amor. La Iglesia es el resultado ad extra del coloquio del amor divino entre las tres personas. Ella no comienza a la base, ella ha comenzado en el cielo y allí tiene su meta, pero a la vez ha de revelar en su misión ante el mundo el misterio del amor misericordioso de Dios. Esto es clave para hablar después de la confesión. El tema de las miradas en San Juan de Ávila es sintetizador de todo el misterio del Dios uno y trino. Somos mirados por el Padre y a la vez en Él podemos llegar a Dios. Cristo es el autor y consumador del gran centro focal de toda la eclesiología de Ávila. Esa eclesiología que tiene ese sabor mariano en cuanto que sitúa a María como el cuello que une a la cabeza y el cuerpo, partiendo de la formidable analogía e inseparabilidad de la divinidad y de la humanidad del Verbo, contemplará la doble dimensión del misterio eclesial, divino y humano. Por lo tanto, visible y también invisible, santa y compuesta de pecadores. Dios ha comunicado en la sacra humanidad de Cristo todo lo que tenía y el hombre ha recibido todo lo que podía. Al igual que entre casados, y por lo tanto todo el misterio de la revelación trinitaria a la humanidad está en clave esponsal. Es la simbología conyugal que recorre, y aquí hay biblistas muy
sabio que recorre toda la historia de la salvación, esa simbología conyugal es la que va a utilizar Juan de Ávila para hablar de los desposorios de Cristo con la Iglesia, de Cristo con la humanidad. Estos desposorios es la gracia infinita, es el gran beneficio, el gran beneficio de Cristo. El hombre ha recibido todo beneficio y lo único que ha podido dar es su miseria. Un tema muy actual y en consonancia con el magisterio de Francisco en su mensaje de la Cuaresma. El mismo Espíritu Santo hizo posible el misterio del Dios humanado. Es el que prolonga ahora en la historia el cuerpo encarnado de Cristo, que no es otra cosa que el misterio del Dios que es amor, predica amor y envía amor. El Espíritu Santo es el principio vivificante, por lo tanto, de la cabeza y del miembro. Es el que mueve el alma a la confesión. Es el que mueve el corazón a la conversión como principio para que el pecador se acerque a los pies del confesor. Sin este principio eclesie, no se puede entender el sacramento de la confesión. Es la acción del Espíritu Santo el que nos mueve a confesar: yo soy pecador, yo necesito ser lavado en la sangre de Cristo. Situación pastoral de entonces. El sacramento de la confesión estaba bastante desprestigiado en tiempo de Ávila. Los abusos quedan reflejados en sus tratados de reforma, tanto en las causas y remedios de las herejías como aquel que trata de lo que se debe avisar de los obispos. Algunas cosas de cómo estaba la praxis sacramental. El quebranto del sigilo, deshonestidades, enriquecimiento de los confesores cobrando por la confesión o quedándose con las restituciones de los penitentes, temor del pueblo a denunciar los casos al obispo, etc. No era muy radiante la situación. Yo creo que algo hemos avanzado hoy. Ante este panorama, ¿qué hace Juan de Ávila? Primero, proclamar la misericordia de Dios mediante la confesión. Segundo, el ejercicio de confesor y de director de alma. Téngase presente que no usa la palabra director o dirección espiritual, sino más bien confesor, guía, maestro, padre. Alguna de sus almas dirigidas por la calidad de su vida merece tenerse presente, a la que le dedique la audifilia Sancha Carrillo, doña Ana Ponce de León, Inés de Oces, Isabel de Ábalos. Sería muy bueno que alguno de por aquí hiciera una tesina sobre las mujeres en San Juan de Ávila. Sería muy interesante para que algunos pensaran que eso no se ha inventado ahora, sino que detrás de los santos siempre ha habido mano femenina. Dejo esto para después el coloquio. Entonces, primero la predicación, después horas de confesionario, de dirección de alma y tercero, fundación de colegios y universidades con un sentido social y pastoral e encaminado a la formación de futuros sacerdotes, como veremos después más detenidamente. Veamos algunos rasgos esenciales de la reforma abilista con respecto a la confesión. Primero, sus biógrafos, Luis de Granada o el licenciado Luis Muñoz, habla de las muchas horas que después del sermón se pasaba escuchando a pecadores. Su obra cumbre Audifilia recoge perfectamente la materia de este sacramento. También la encontramos en los sermones, sobre todo hablando del sacramento, de la penitencia en general y del sacramento en particular. ¿De dónde bebe? ¿Cuáles son las fuentes teológicas para hablar del sacramento de la penitencia? Pues la teología de San Agustín y de San Tomás. ¿Cuál es la manera celebrativa de aquel entonces? La que viene del Concilio de Florencia, 1439. Era una confesión individual en el confesionario y auricular. Los actos, los que han llegado a nuestros días. La materia era la confesión íntegra de todos los pecados que se tuviera de memoria, que tuviera memoria. Es decir, no exige otra cosa que las que se tenga presente. Ya se va viendo aquí la humanidad que Juan de Ávila va teniendo.
y la fórmula indicativa, la absolución, cuyo ministro es el sacerdote. La potestad absolutoria del ministro no depende de la santidad del ministro, sino de la fe de la Iglesia, que para él es el primer sacramento, el sacramento radical, como diría el Vaticano II después. Es un sacramento instituido por Cristo, distinto del bautismo, por el cual se perdonan los pecados cometidos durante la vida del cristiano. El significado de la absolución es poner de manifiesto el poder que Cristo ha dado a su Iglesia, de atar y desatar. No será un acto tanto judicial como una expresión de la misericordia, dice, del costado de Cristo. Segundo, el concepto de la reforma habilista es de dentro hacia afuera. Por lo tanto, es en el ejercicio que se hace de llevar a la persona al conocimiento de sí misma, para que, conociéndose a la luz de Jesucristo crucificado y abandonado, llore sus pecados y beba en la fuente de la confesión. Y mirad si se tenía presente en aquel entonces, que leo un texto que no me resisto a ello, porque tiene mucha actualidad. Dice: peligro corren los que confiesan mujeres fuera del confesionario, por la ocasión que tiene de ver tan cerca la faz de la mujer, y para ella es gran ocasión para callar sus pecados. Y este peligro toca también a los hombres. Conviene que en la Iglesia haya confesionarios. Digo, es muy actual, ¿verdad? Dice, a lo menos de palo. Dice, que es cosa fácil de hacer. De manera que el confesor sea visto por todos y el penitente pueda estar escondido. Lo pueden ver ustedes en la página 516, en el volumen segundo, en el tratado, lo que debe avisar a los obispos. Como veis, más práctico imposible y más actual imposible. Por lo tanto, para llegar al confesionario hace falta entrar dentro de uno de sí mismo, pero mirando a Jesucristo, que es el buen pastor. Y por lo tanto, como es el buen pastor, llevará a las almas a que busquen curas y confesores para predicadores y que busquen también un clero en orden, dice. El oficio de confesor requiere, por lo tanto, preparación. No vale la buena voluntad. De ahí que necesite una institución para preparar a curas que sean buenos y normales, dice confesores. Después veremos algunos textos. Tercero, ¿quiénes son los confesores para Ávila? Mirad qué texto tan bonito, de las advertencias al Concilio de Toledo. Dice, los confesores son como las redes, en cuyas mallas vienen a parar las almas, movidas del Señor, o por medio de los predicadores, o de otras inspiraciones. ¿Veis? No solamente la predicación, sino Dios puede mover al alma a que vaya a confesarse por otras inspiraciones. Y ellos son en cuyas manos se ponen comúnmente los negocios de todos, y estos no son tales como conviene, es poco fruto que hacen los predicadores. Y si ellos tienen la parte necesaria, es cierto, bastan sin predicadores a reformar los pueblos, como se ve cada día. Es decir, que si no hay buenos confesores, la predicación se queda en vano. Segundo, el pecado deshace la hacienda de Cristo. ¿Cuál es el concepto de pecado que tiene Juan de Ávila? El pecado es formalmente una realidad personal, con repercusiones en el cuerpo social y eclesial. El aborrecimiento del pecado y el aprecio por la gracia y santidad son una constante en la doctrina avilista. La noción que tiene Ávila del pecado está en estrecha relación con la definición que hemos dado de Dios. Atención, dice, quien no sabe quién es Dios no conoce la gravedad del pecado. Sermón 25. Es decir, la relación, y veremos como al final una de las conclusiones que veremos, que también hoy está en crisis el sacramento de la penitencia y no terminamos de remontar esa crisis, pero el contexto eclesial
y el contexto de creencia es muy distinto al de Juan de Ávila, porque allí teníamos un pueblo creyente. Hoy lo que está en crisis es la idea de Dios, creo en Dios y creo en la vida eterna. Por lo tanto, la conciencia de pecado se ha perdido. Díganme ustedes si esto no es actual. Y tiene un enfoque positivo, además, acerca de lo que significa el salir del pecado. El mal del pecado está en el hombre, desde su entronque con la pareja pecadora, dice. Después que Adán pecó, el hombre es hombre de deshonra, que hombre y pecador es una misma cosa. Lo que dice el Papa Francisco, soy pecador perdonado, pero pecador. ¿Veis? Máxima actualidad. La raíz del mal está en el propio corazón del hombre. De tal manera que dice, por ese camino solamente Cristo, que es el corazón del Padre, puede dar un corazón nuevo y una carne limpia al hombre. Es decir, Cristo, corazón del Padre, puede cambiar mi corazón. Por el pecado el hombre ofende a Dios en cuanto lleva a cabo una idolatría y hace ídolo de su propio yo o de las criaturas, usurpando el lugar de Dios, de quien procede todo bien. El pecado es un abuso de la libertad para él. Juzgan, dice textualmente, que es libertad no tener cuenta con Dios, seguir su concupiscencia, pero es al revés. No hay mayor pesadumbre, qué bonito es esto, es precioso, no hay mayor pesadumbre que la que el pecado trae, ni más duro cautiverio que la de la culpa. No siente esto el hombre cuando está en pecado, porque la ceguedad de su culpa no le deja conocer su miseria. Texto precioso. Y esto lo podéis ver en lecciones sobre la epístola de los Gálatas, en la página 93. Una vez que nuestro autor ha introducido a sus oyentes y seguidores en lo que significa la gravedad del acto pecaminoso, el auditorio habilista se ve elevado a reconocer la misericordia divina en el deseado de las naciones. Las clases de pecado son todas las acciones pecaminosas del hombre, no aparta de la misma manera de la amistad de Dios, ni todas ellas hacen que los miembros sean miembros muertos del cuerpo místico de Cristo. El apóstol de Andalucía sigue la dimensión clásica del pecado mortal y venial en el mismo sentido y a veces con la misma terminología que aparece en San Agustín, en Santo Tomás y que después va a consagrar Trento. Se fijará mucho más, va a hablar de los 7 pecados mortales, va a fijarse mucho más en cuando habla de las condiciones para que se dé el pecado mortal, mucho más en el conocimiento y en la voluntad. Acerca de la materia grave, dice, son aquellas que la Iglesia sostiene. Pero daros cuenta qué concesión tan personalista y tan personal tiene del pecado. Es decir, meter al hombre que tenga conocimiento de lo que hace y que el hombre tenga conocimiento de aquello que desea. Porque de los deseos es donde, habla él, nace de la concupiscencia de la carne o de la soberbia de la vida, es donde nacen los deseos de pecar. Son los pecados veniales que, si bien no impide la herencia de hijos, dice, enferma y flaqueza el alma y hace al hombre flaco para hacer obras buenas y trabajar por el Señor. En efecto, los pecados veniales en obra de la santificación son múltiples, dice él. Hay que evitar 2 errores. Dice, primero, el pensar que esta falta tiene poca importancia, es decir, que aquí todo vale. Segundo, considerar que la suma de pecados veniales llega a ser pecado mortal. Pecar es deshacer la hacienda de Cristo, porque fuimos comprados con su sangre y alumbrados en el tálamo del Calvario. Los pecados actuales deshacen lo que Cristo adquirió con tan elevado precio. Esto es debido a que todo pecado es un atentado contra el amor y la unidad del cuerpo de Cristo. El pecado oscurece el rostro de la Iglesia.
por lo tanto tiene esa dimensión social y eclesial del pecado. La Iglesia será, por lo tanto, espacio donde se experimenta la misericordia. Nosotros nos vestimos de Cristo, como dice San Pablo, porque en la gracia y virtud que de Él recibimos perdemos nuestra fealdad y cobramos nuestra hermosura. Por ello, constantemente los miembros de la Iglesia terrena han de repetir: perdona nuestras deudas. Es decir, los miembros de la Iglesia se tienen que sentir siempre humildes y pecadores. Y en el Sermón 51 dice: estas vestiduras que atavían su cuerpo, y aún se llama su cuerpo, que somos nosotros cuando nos transformamos en Él. Y entonces obra el Señor lo que está escrito, que se entregó a la muerte para hacer una iglesia hermosa, inmaculada, sin mácula et arruga, que no tenga mancha ni arruga, ni cosa de esta hechura, para que sea santa y sin mancha. En todo esto Ávila será incesante suspirar por los primeros amores, que es la santidad del esposo, de donde viene toda redención del pecado de los miembros de la Iglesia. Sin esa santidad increada, que es la de Cristo, no podemos participar precisamente, no podemos ser redimidos de nuestros pecados. Pero dice una expresión preciosa en el Sermón 43, dice: fuera de los muros de esta ciudad no hay ministros dispensadores del perdón. Él, por su misericordia, ordenó sacramentos para que, bien recibidos, cobrásemos la vida del ánima, mas ordenó que su ministro, en nombre de él, dijese aquellas palabras de absolución sacramental. Vemos en este texto, primero, fuera de los muros de esta ciudad, la Iglesia es la ciudad, no hay perdón, extra ecclesia nulla salus. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Fuera de la Iglesia no se sabe lo que es la misericordia del perdón. Yo comprendo que hoy hay gente que diga: no, el perdón eso es cosa cristiana. ¿Y tanto? ¿Y tanto? Es cristiano, claro, totalmente cristiano, lo genuinamente cristiano. Y pasamos al tercer punto en estos 10 últimos minutos que nos quedan. El sacramento de la penitencia piscina de la sangre de Cristo. He utilizado este término porque me gusta mucho. Y porque además, lo mismo que en el segundo, era el pecado deshace la hacienda de Cristo. Porque hemos sido comprados por el Señor. Y porque hemos sido comprados por el Señor, le robamos lo que Él ha comprado, que son nuestras almas, nuestras vidas, las robamos precisamente por el egoísmo personal que es el pecado. La institución de los sacramentos guarda estrecha relación con la encarnación y obra salvífica de Dios. De ahí que sea la Iglesia como cuerpo de Cristo encarnado la que determina en cada momento y en cada manera cómo deben realizarse los sacramentos. No sería violentar la doctrina habilista si dijésemos que la Iglesia es radical sacramento. Y un ejemplo de ello es este texto que os digo. 7 ojos, hermanos, 7 ojos a la casa donde el Señor celebra su fiesta, donde consagra, donde hace el sacerdote, donde predica a sus discípulos, donde perdona, donde envía después el Espíritu Santo. Mire qué texto tan bonito. Por supuesto, el sopra operato no se entiende de manera inevitable y ciega. Su eficacia también depende de la fe de quien lo recibe. Si solamente lleva aparejo exterior, no recibe con fruto el sacrificio, antes le hace injuria por el poco respeto que tiene a la cosa santa. Sin embargo, la gracia sacramental no dependerá de la santidad del sacerdote, porque administra como representante, palabras textuales, vicario, ministro, obrador del perdón, del perdón, llama a la... En el caso de la confesión dirá: su misericordia no te dejó en desconsuelo, mas ordenó que su ministro, en nombre de él, dijese aquellas palabras de absolución sacramental, más dulce para el gusto del ánima que la misma miel,
más sabrosa de oír que la música, por acordada que sea, más blanda y mitiga el dolor del ánima que el aceite para el cuerpo. En el Audifilia, precisamente, abordará el sacramento del bautismo y de la penitencia. ¿Y cuáles son las cualidades de un buen confesor? Para Ávila. Primero, estoy resumiendo, todo esto está más explicado ahí. Primero, suficientes letras, es decir, preparación, que tenga caridad y celo para ganar ánimas, atrayéndolas a Dios con su doctrina y con el ejemplo de vida y santidad. Esto es la plática número 1, la podéis ver, la página 821. Aquí está resumido, insisto, suficientes letras, que estén preparados. 2, caridad y celo para ganar las almas. Es que hoy parece que toda la alma está ganada. Y además la secularización de los términos cristianos es grandísimo. A ver quién habla hoy del celo apostólico y del celo de las almas. ¿Se habla de otra cosa? Pues no, pues mire usted, pues hay que ganar a la gente para Cristo. Y eso es así. En otro momento dice, además dice, atrayéndola con su doctrina y con el ejemplo de su vida. Y en otro momento dice, persona suficientemente idónea, de probada virtud, discreta y modesta, que sea perito para el oficio que se requiere, no siendo áspero con el penitente, no siendo áspero. Por lo tanto, la espiritualidad avilista no deja espacio ni para el rigorismo, ni para el lacismo, la manga ancha, o bien los escrúpulos. Voy a leer un texto sobre los escrúpulos de la Carta de 60. Dice, los escrúpulos de las confesiones son tentaciones del demonio para atormentaros y quitaros dulcedumbre del corazón y dejaros sin gusto en las cosas de Dios, porque el corazón escrupuloso no está bueno para amar ni para confiar. Hacer burla de ellos y sujetaros a los que os dicen vuestros confesores. El amor perfecto echa fuera el temor. Qué bonito. El amor perfecto echa fuera el temor. Bien, frecuencia del sacramento. Allí era comulgar una vez por año, el tercer mandamiento de la Santa Madre Iglesia, pero San Juan de Ávila, lo mismo que es el apóstol de la comunión frecuente, es también el apóstol de la confesión frecuente, y habla de la confesión en fiesta de la Virgen, de los tiempos litúrgicos, y lo tenemos en el sermón tercero del tiempo de Adviento, que dice, algunos habrá aquí que habrá 10 meses, por ventura más, que no habréis barrido vuestra casa. ¿Qué mujer habrá tan sin limpieza que teniendo su marido muy limpio esté 10 meses sin barrer la casa? ¿Cuánto os hace que os confesasteis? Hermano, cada día pecamos, y si flojo habéis sido hasta aquí en barrer vuestra casa, tomad ahora vuestra escoba, que es vuestra memoria, la memoria. Acordaos de lo que habéis hecho en ofensa de Dios y de lo que habéis dejado de hacer en su servicio. Íos al confesor y echad fuera todos vuestros pecados, barred y limpiad vuestra casa. Sermón 76. Disposiciones para confesar. Y termino. Primero, deseo de conversión, que es, ante todo, confianza en la misericordia divina, conciencia de pecado y gran deseo de perfección en el seguimiento de Cristo. Estas son el trípode de lo que nosotros llamamos hoy conversión evangélica, y que lo podéis encontrar precisamente, pues bueno, en el Audifilia. Ahí está. Pero además esa conversión no es voluntarismo, dice precisamente en el Audifilia, dice, de fuera viene, de Dios viene, por medios cristianos viene. No hay perdón de los pecados sin movimiento del corazón. Por ello es menester movimiento de amor, movimiento de dolor, movimiento de vergüenza de nuestros pecados. Si estáis arrepentidos de vuestros pecados y confesados,
y tenéis propósito de no tornar a pecar, tened confianza que vuestros pecados son perdonados por el nombre de Jesús. Entonces es como tocar al Señor para alcanzar la salud de Él, por la chaga que Él padeció. Si tuviéramos más tiempo, tendríamos que hablar la relación del sacramento de la confesión y la meditación en la chaga de Cristo. Es algo precioso, pero dejo ahí este tema. El examen de conciencia es como, dice, la conciencia es como un perrillo que ladra, ha de ser examinada, no desde el temor, sino todo lo contrario, a la luz del amor misericordioso de Dios que nos hace mirar los méritos de Cristo. Lo podéis ver en el sermón 3. Para ello, para el examen conciencia, hace falta autenticidad, confianza y generosidad. Señores, 3 características de un buen examen de conciencia: autenticidad, confianza y generosidad. La práctica del examen diario de conciencia es de gran valor para luego saber y prepararse para una buena confesión. Pues el examen de conciencia, cuando rezamos completa, pues sencillamente nos prepara muy bien para la buena confesión. Dolor de nuestros pecados. Para alcanzar la contrición, el penitente debe meditar la pasión de Cristo, así como también los signos de su bondad a lo largo de la celebración de los misterios de Cristo. La relación con la liturgia es perfecta, y además muy bonita. No solamente debe meditar la pasión de Cristo, sino las gracias que hemos recibido en las celebraciones de la Eucaristía. O también dice, en las gracias que nos ha dado en nuestra vida. Aquí no hay moralina, no hay pietismo, sino toda una fundamentación cristocéntrica. Cristo es el que mueve. Su sagrada pasión es el que mueve nuestro dolor de los pecados. Propósito de enmienda. ¿Qué es esto?, se pregunta él. Hay que despojarse del pecado para vestirse de Jesucristo. En el Audifilia dice, se levanta perdonado de toda culpa y de toda pena, como si recibiera el santo bautismo. Señores, los teólogos que estáis aquí, la relación siempre en Juan de Ávila, bautismo, penitencia. Es comenzar una vida nueva según el amor de Dios y no sobre el egoísmo que nos ha conducido al pecado. Se puede ver el capítulo 36 del Audifilia. Tercero, decir los pecados al confesor. Pues miren ustedes, busquen la plática 5 a los clérigos de Granada y allí está explicado detalladamente las cualidades para hacer una buena confesión. Sencilla, humilde, sin doblez, verdadera, discreta, vergonzosa, dice, que se avergüence de sus pecados, de buena voluntad y gana, confesar todos los pecados que esté en la mente, fuerte, contrista, secreta, presta, llorosa, dispuesta a recibir la penitencia del confesor. En los sermones da pauta sencilla para tener estas disposiciones, que os lo resumo, invitando al penitente a que se deje guiar por el confesor. Y por último, cumplir la penitencia. La penitencia del confesor ha de ser medidas medicinales que ayude al pecador a unirse más con el Señor. Posee una doble significación, de acción de gracia, en primer lugar. Es decir, si me voy a confesar, no me voy a confesar por un ejercicio de voluntarismo, sino porque la gracia me ha tocado el corazón y me ha llevado a Dios. Acción de gracia, por el perdón recibido. Y a la vez, reparar la ofensa del pecado a los otros y a uno mismo. Curiosamente dice él en el Audifilia. No puede haber perdón sin que se dé la gracia. El primer paso que el ánima ha de llegándose a Dios ha de ser la penitencia de sus pecados. La bondad de Dios es tan grande para con el hombre que si hace penitencia y pide al Señor que le perdone, estará perdonado lo que merece, sanando lo que enfermó y enderezando lo que se dobló. Eso lo podéis ver en el Audifilia perfectamente. El confesor, después de un sano discernimiento, no debe poner una penitencia estándar, sino aquella que en cada caso pueda ayudar mejor al penitente a unirse con Dios y a recuperar la comunión
con los hermanos. Los medios penitenciales son los que vienen en el Evangelio de Jesús: la oración, el ayuno, la limosna, el sacrificio, los actos de piedad, las obras de misericordia, que él alude mucho. Y termino. Miren ustedes, a modo de conclusión. La doctrina habilista ha pervivido hasta nuestros días a lo largo de grandes santos como San Francisco de Sales, Alfonso María de Ligorio, Santa María de Antonio María Claret y otros confesores. En ellos se pervive con enorme claridad hasta qué punto el sacramento de la confesión es instrumento y escuela de santidad, y por tanto un camino por donde debe transitar la verdadera reforma de la Iglesia, que no es cambiar la cosa administrativa de una curia o de una de estos, no, la reforma, la verdadera reforma de la Iglesia empieza por cada uno de nosotros. Segundo, en el siglo XVI, la sociedad que conoció y trató Juan de Ávila era creyente, aunque bastante analfabeta y con gran ignorancia catequética. Culturalmente se había iniciado el camino emancipador del hombre que en la actualidad llega como a su cenit, donde se desea vivir como Dios, pero sin Dios. En nuestra sociedad vive una intensa secularización. Lo que hoy está en crisis no es tanto la praxis pastoral del sacramento de la en cuestión, que también hay hermanos nuestros que no se ponen a confesar. Dice, es que no viene. Ponte, verás tú cómo caerá. ¿Sí? Pero no había los escándalos de aquel entonces. ¿Sí? Que también, sino sobre todo lo que hoy está en crisis, son los grandes principios que sustentan el sacramento de la confesión, como he mencionado anteriormente. La idea de Dios, el concepto de la revelación cristiana, la pérdida de noción del pecado y las consecuencias sociales de los actos personales. Es decir, las consecuencias tanto eclesiales como sociales. Tercero, ¿qué aporta Juan de Ávila a nuestros tiempos actuales? Primero, una frescura evangélica y patrística. La idea de Dios, la idea de la revelación cristiana, que nos trae el Dios humanado, una expresión preciosa, en la que se revela todo el amor misericordioso, la ternura, esto que habla tanto el Papa Francisco, la compasión de un Dios que nos ha creado y nos ha redimido por puro amor. Aporta una antropología realista, una noción de pecado como autodestrucción del hombre, eso que habla tanto hoy los psicólogos y los psiquiatras. Pues mire ustedes, esto estaba aquí. El pecado, el primero que le hace daño es al propio pecador. Y hoy podríamos poner todos muchísimos ejemplos. Reconocimiento también de la Iglesia por aquello que la rechaza. Solo se consigue el reconocimiento de la Iglesia, solamente se consigue por la santidad de sus hijos, no por la acomodación cultural al mundo que vivimos. Es decir, es la santidad de los hijos de la Iglesia la que hace interrogar quién es la Iglesia que tiene tales hijos. Cuarto, Juan de Ávila es permanentemente actual porque es un recuerdo permanente del carácter personal de toda reforma. Ello exige buenos ministros de la confesión que estén capacitados por doctrina y ejemplaridad de vida a formar mente y corazones de los penitentes, que sepa acoger, lo que habla hoy también el Papa Francisco, saber acoger, que sean expertos en el diálogo, a la vez paciente, amable y riguroso a la hora de exponer el ideal cristiano, que esté en sintonía con el pensar y el sentir de la Iglesia. Y termino con haciendo un homenaje a tantos confesores, a tantos hombres que siguen la pastoral del sacramento de la penitencia, a tantos directores de alma, como algunos los que estáis aquí presentes, como a tantas personas anónimas que sigue creyendo que no hay vida de santidad si no se recupera la realidad del sacramento del perdón. A hombres como don Gaspar, que sabe mucho de todas estas cosas, como sacerdotes sencillos de nuestros pueblos o de nuestras barriadas, que no han dejado ni la predicación ni la confesión. No ha caído en una iglesia verbalista, sino palabra
y misericordia. A ellos termino con este texto en homenaje a esos confesores anónimos. Es un texto del próximo santo Juan Pablo II. Yo deseo rendir homenaje también a la innumerable multitud de confesores santos, y casi siempre anónimos, a los que se debe la salvación de tantas almas ayudada por ellos en su conversión, en la lucha contra el pecado y las tentaciones, en el progreso espiritual, en definitiva, en la santificación. No dudo en decir que incluso los grandes santos canonizados han salido generalmente de aquellos confesionarios, y con los santos el patrimonio espiritual de la Iglesia y el mismo florecimiento de una civilización impregnada del espíritu cristiano. Honor, pues, a este silencioso ejército de hermanos nuestros que han servido bien y sirven cada día a la causa de la reconciliación mediante el ministerio del sacramento de la confesión. Muchas gracias.